Hola, mis queridos estudiantes. El tema de esta clase es definición y clasificación de triángulos. Un triángulo es un polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. Si miramos acá el triángulo, miren, tres puntos al unirlos con líneas rectas me forman un triángulo, ¿sí? Todo triángulo tiene tres vértices. ¿Cuáles son los vértices? Donde va cada punto, esos son los vértices y se representan con letras mayúsculas. Es decir, en este caso, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Tres lados, ¿sí? Los lados son con letras minúsculas, ¿sí? Y siempre es el lado, ¿sí? Es el opuesto de ¿quién? Del vértice o del ángulo. Si el vértice, en este caso el vértice A con letra mayúscula, el opuesto es este, sería el lado A minúscula. El vértice B, que está con letra mayúscula, el lado B minúscula, el opuesto. El vértice C con letra mayúscula, el lado C con letra minúscula. Es decir, que los lados en este caso son A, B y C, ¿sí? Y también lo conforman tres ángulos internos, ¿sí? Los ángulos se representan con letras mayúsculas, que también pueden ser la que representó el vértice. Miren, ángulo A, ángulo B, ángulo C. La suma de esos tres ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados. Ese es el concepto de triángulo y sus partes. Ahora pasemos a la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican según dos criterios. El primero es según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados, un triángulo puede ser equilátero, es aquel que tiene tres lados y tres ángulos iguales. Isósceles es aquel que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Por consiguiente, tiene un lado y un ángulo distinto. Y el escaleno es aquel que tiene todos sus lados y sus ángulos distintos. Según la medida de sus ángulos, los triángulos pueden ser triángulo rectángulo, es aquel, como su nombre lo indica, que tiene un ángulo recto. Y recuerden que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Y los otros dos ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. El otro es el triángulo acutángulo, es aquel que tiene tres ángulos agudos, es decir, sus ángulos miden menos de 90 grados. Y el otro es el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Y los otros dos ángulos son ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Bien, mis queridos estudiantes, este es el concepto y la clasificación de los triángulos. Espero que haya quedado clara esta teoría. En una próxima oportunidad vamos a tratar cómo se construyen cada uno de estos triángulos. Muchas gracias.